La primera vez que besé a Diego, mi marido estaba en la misma casa. En la planta de abajo, viendo un partido del Valencia CF, sin sospechar nada. Era el cumpleaños de Rubén, mi marido, y habíamos organizado una pequeña cena en casa con algunos amigos. Diego era uno de ellos, un viejo conocido de la universidad que, por casualidad, o destino, no sé, había reaparecido en mi vida hacía apenas 2 meses. Nadie notó nada raro aquella noche. Yo brindaba, reía, me sentaba junto a Rubén, y de vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban con las de Diego. Miradas que quemaban. Miradas que decían demasiado. Todo fue culpa del vino, de la confianza tonta de la sobremesa, de ese momento en que Rubén fue a sacar más copas de lavavajillas y nos dejó solos en el pasillo, camino al baño. Yo me giré para decirle algo, él me agarró de la muñeca. El primer impulso fue apartarme, lo juro. Pero no lo hice. Su boca chocó contra la mía como un error inevitable. Un error que, en ese instante, no sentí como un error. Rubén volvió con las copas en la bandeja, ajeno, sonriente, mientras yo, con los labios aún temblando, me sentaba en el sofá como si nada hubiera pasado. Ni siquiera podía mirar a Diego sin que me subiera el calor a la cara. Aquella noche no terminó en un beso. Terminó en un desastre. Y yo lo sabía. Lo había empezado yo. 2 días después de la cena, Rubén me propuso salir a cenar solos. Me dijo que había sentido que últimamente estábamos algo distantes, que echaba de menos nuestras conversaciones largas, nuestras cenas improvisadas de miércoles y las risas tontas en el coche. Me miró con esos ojos suyos que siempre habían sido un refugio para mí, y yo asentí como una cobarde, sabiendo que estaba traicionándolo de la forma más asquerosa. Esa misma tarde, antes de ir a la cita con mi propio marido, me encontré con Diego en un bar de barrio, lejos de las zonas habituales, un lugar donde nadie que nos conociera pudiera vernos. Nos sentamos frente a frente, las manos rozándose sin querer, o quizás queriendo, compartiendo una tensión que ninguno de los dos sabía manejar. No hablamos mucho, en realidad, ni siquiera sabíamos muy bien qué hacíamos allí. Yo le dije que había sido un error, que no podía permitirme volver a fallarle a Rubén, que no era ese tipo de persona. Diego no dijo nada durante varios segundos, solo me miró de una forma que consiguió que toda mi determinación se resquebrajara como un vaso de cristal golpeado en el fregadero. ¿De verdad vas a seguir fingiendo? Me soltó, con una voz tan tranquila que dolía más que un grito. No supe qué responder. Agaché la cabeza, bebí de mi copa, y quise desaparecer. Quise que todo fuera un mal sueño, algo que pudiera borrar como quien borra un mensaje equivocado en el móvil. Pero la realidad era otra, y estaba allí, entre nosotros, más viva que nunca. Cuando volví a casa, Rubén ya estaba preparado. Se había puesto esa camisa azul que tanto me gustaba, esa que se ponía cuando quería hacerme sonreír. Me abrazó al verme, un gesto tan natural que tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no romperme allí mismo. Durante la cena, intenté actuar normal, pero me sentía como una actriz barata en una obra que no entendía. Rubén hablaba de planes para las próximas vacaciones, de pequeños arreglos en casa, de tonterías cotidianas que en otro momento me habrían parecido entrañables y ahora solo lograban aplastarme más contra mi propia culpa. La caída no fue por un descuido mío. No me pilló mensajes, ni llamadas extrañas, ni perfume en la ropa. Fue mucho peor. Rubén no era estúpido. Él notó algo, ese instinto que solo tienen las personas que aman de verdad. No me vigiló. No revisó mi móvil. No contrató un detective. No. Simplemente me observó. Mis silencios, mis ausencias disimuladas, la forma en que sonreía menos, en que evitaba su mirada en momentos concretos, el modo en que parecía estar siempre en otro lugar aunque mi cuerpo estuviera sentado frente a él. La bomba cayó una noche de sábado.
Estábamos en el salón, viendo una serie cualquiera, cuando Rubén pausó el capítulo de golpe, sin avisar. Se giró hacia mí y me preguntó algo tan sencillo que me dejó sin respiración. ¿Te estás viendo con otro? No gritó, no lloró, no puso cara de tragedia. Solo preguntó, con esa calma peligrosa que solo precede a los verdaderos desastres. Me quedé mirándolo, intentando pensar en algo que decir, en una excusa, en una negación convincente, pero no encontraba nada. No porque no supiera mentir, sino porque, en el fondo, sabía que Rubén ya conocía la respuesta. ¿Por qué dices eso? Pregunté, con la voz más temblorosa que jamás había escuchado salir de mí. No sé, respondió él, encogiéndose de hombros. A veces uno siente cosas. Hubo un silencio tan brutal que ni la televisión de fondo ni el murmullo de los coches en la calle consiguieron llenarlo. Quise salir corriendo, huir de aquella sala, de aquella conversación, de aquella vida que había empezado a romper con mis propias manos. Pero me obligué a quedarme. Quizás por culpa, quizás por dignidad, o simplemente porque ya no había escapatoria posible. ¿Estás enamorada de otro, Laura? Preguntó Rubén, y esta vez su voz sí se rompió un poco. Sentí una punzada aguda en el pecho, como si me hubieran dado un puñetazo de verdad. No pude hablar. Solo negué con la cabeza, sabiendo que esa negación no significaba nada, porque mi silencio, mi cobardía, ya lo había dicho todo. Rubén no insistió. Se levantó del sofá, cogió su chaqueta y las llaves del coche, y salió de casa sin decir una palabra más. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco que retumbó en mi estómago durante horas. No me moví. Me quedé allí sentada, con la serie aún en pausa, mirando la pantalla vacía, preguntándome en qué momento exacto de los últimos meses había dejado de ser la mujer que él amaba para convertirme en alguien a quien ni yo misma podía reconocer. Esa noche fue la primera vez en mi vida que sentí un miedo verdadero, uno que no se parece a los miedos tontos de perder el móvil, de llegar tarde, de hacer el ridículo en público. No, era un miedo real, de los que te arañan el alma y te dejan despierta hasta las 5 de la mañana preguntándote si acabas de destruir lo único que realmente importaba. No sabía dónde estaba Rubén, ni con quién. No sabía si volvería a casa al amanecer, o si esa noche marcaría el principio del fin. Solo sabía una cosa con certeza brutal, él ya lo sabía todo. Y yo, por mucho que intentara negarlo, ya había cruzado una línea de la que no había regreso posible. Rubén volvió a casa al día siguiente, temprano por la mañana. Yo no había pegado ojo en toda la noche. Me encontraba en el sofá, todavía con la ropa del día anterior, con el estómago revuelto y las manos frías. Cuando oí la llave en la cerradura, me puse de pie sin saber si debía acercarme o quedarme quieta. Él entró, dejó las llaves en la mesa del recibidor como hacía siempre, y caminó hacia el salón. No dijo ni una palabra. Se quedó mirándome desde la puerta, con esa expresión neutra que me hacía sentir mucho peor que si me hubiera gritado. Yo di un paso hacia él, pero Rubén levantó una mano para detenerme. No me tocó, no levantó la voz, simplemente hizo ese gesto, como quien pide silencio en una iglesia. Supe en ese instante que todo lo que venía a continuación iba a doler más que cualquier discusión. Nos quedamos en silencio unos segundos más, hasta que Rubén habló, con un tono de voz plano, como si estuviera leyendo un informe en su oficina. Quiero que me lo digas tú. No quiero tener que sacar las palabras de tu boca. Dímelo tú. Sabía a qué se refería, pero aún así me costaba asumir que había llegado ese momento. Bajé la mirada, incapaz de sostener la suya. Me sentía pequeña, sucia, como si me hubieran desenmascarado delante de toda una ciudad. Tomé aire, intentando buscar alguna forma de maquillar la verdad, pero no encontré ninguna. Rubén no merecía excusas, no merecía que le mintiera de nuevo. Se lo debía.
Fue un beso, murmuré, apenas audible. Rubén frunció el ceño y dio un paso hacia mí. ¿Solo un beso? Asentí, sabiendo que esa respuesta, aunque técnicamente cierta, no reflejaba la gravedad real de lo que había pasado. Él bufó, cruzándose de brazos, como quien escucha una excusa ridícula de un niño pequeño. ¿Y qué más? Insistió, su voz ya no tan calmada. Nada más, dije, clavando la mirada en el suelo. Rubén soltó una carcajada breve y amarga que me hizo estremecer. Caminó de un lado a otro del salón, pasando una mano por su pelo como si intentara arrancarse el pensamiento de encima. ¿Nada más? ¿Me tomas por imbécil, Laura? ¿De verdad crees que no me doy cuenta de cuando alguien me miente en la cara? Quise decir algo, defenderme de alguna forma, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Él se detuvo frente a mí y me obligó a mirarlo. ¿Quién es? Preguntó, esta vez con una frialdad que me heló el alma. No quería decírselo. No porque quisiera proteger a Diego, sino porque decir su nombre era darle forma a lo que había sido hasta ahora una traición medio envuelta en niebla. Decirlo en voz alta era reconocer que todo era real. Que no había vuelta atrás. Diego, susurré finalmente. Rubén cerró los ojos un segundo, respirando hondo, como si necesitara toda su fuerza de voluntad para no perder el control. Cuando los abrió de nuevo, sus ojos ya no mostraban tristeza. Solo asco. ¿Te acostaste con él? Preguntó, cada palabra pesada como una piedra. No, contesté, en un hilo de voz. ¿Lo habrías hecho? Su pregunta fue tan rápida y directa que tardé en procesarla. No supe qué responder. No podía jurar que no, no podía asegurar que si Rubén no hubiese descubierto todo, yo no hubiera terminado cediendo. Mi silencio fue suficiente para él. Rubén dio un paso atrás, como si mi mera presencia le resultara repulsiva. Me miró como si no me conociera, como si fuera una completa desconocida que se había colado en su casa para destrozarlo todo. ¿Sabes qué es lo peor? Dijo, su voz quebrándose por primera vez. Que no me lo imaginaba de ti. Podría haber esperado una discusión, un desgaste, incluso un aburrimiento. Pero esto no. Intenté acercarme a él, poner una mano en su brazo, pero Rubén retrocedió inmediatamente, como si quemara. No me toques, dijo, tan firme que me paralizó. No supe qué hacer. No supe si debía pedir perdón, explicarme, rogarle. Todo parecía inútil, absurdo, fuera de lugar. Rubén me miró por última vez antes de girarse hacia la puerta. Quiero que te vayas. No quiero verte ahora. No quiero escucharte. No quiero respirar el mismo aire que tú, dijo sin levantar la voz, pero cada palabra era una sentencia. Rubén, por favor, intenté decir algo, cualquier cosa, pero él me interrumpió. Por favor, ¿qué? Por favor, que no me duela. Por favor, que olvide que besaste a otro en mi propia casa. Por favor, que finja que no ha pasado nada. Su tono subió ligeramente, cargado de un desprecio que nunca antes le había escuchado. Yo solo pude llorar en silencio mientras recogía mi bolso y mis llaves. Cada movimiento era una humillación, una confirmación de que había destruido algo que era mío, algo que nadie más podría reconstruir jamás. Salí de casa temblando, sin mirar atrás, escuchando cómo la puerta se cerraba de nuevo, esta vez con una violencia que sí dolió. Me senté en el coche, incapaz de arrancarlo, con las lágrimas empañando la vista y la garganta cerrada por un nudo que no parecía querer deshacerse nunca. Sabía que aquello era solo el principio. Sabía que lo que había hecho no tenía arreglo. Lo había perdido todo. Y lo peor de todo era que me lo había ganado a pulso. No volví a saber de Rubén durante casi 3 días. No llamadas, no mensajes, no señales de vida.
Yo me quedé en casa de una amiga, Marta, que no paraba de mirarme con una mezcla de compasión y desaprobación. Me ofrecía su sofá, me daba de comer, pero apenas hablábamos. Era evidente que no aprobaba lo que había hecho y, sinceramente, no podía culparla. Cada noche me iba a dormir pensando que quizá al día siguiente Rubén me llamaría, que querría hablar, que intentaríamos salvar algo de lo que habíamos construido. Pero en el fondo sabía que eso no iba a pasar. Cuando Rubén decidió alejarse, era definitivo. Él no era de los que amenazaban o hacían teatro para manipular. Si había dicho que no quería verme, era porque había tomado una decisión. El cuarto día, decidí volver a casa. Tenía una copia de las llaves, y aunque una parte de mí temía lo que podría encontrar, otra necesitaba saber qué había sido de todo aquello. Llegué al portal y noté que el buzón ya no tenía su nombre. Sentí un escalofrío. Subí lentamente las escaleras, cada peldaño pesándome como una tonelada. Abrí la puerta y la casa estaba vacía. Literalmente vacía. No solo faltaba su ropa, también faltaban las fotos, sus libros, su equipo de música, incluso la cafetera que usaba cada mañana. Era como si nunca hubiera vivido allí. Me recorrí todas las habitaciones como un autómata, comprobando los armarios, los cajones, el baño. Hasta los perfumes que solía usar Rubén habían desaparecido. No quedaba nada que indicara que él había sido parte de mi vida durante esos últimos 10 años. En el salón, sobre la mesa, había un sobre blanco. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con su letra. Lo abrí con manos temblorosas y encontré un único folio dentro. No era una carta. No era una explicación. Era un documento firmado por Rubén. Un contrato de separación de bienes, redactado por un abogado, y un breve mensaje al final: mañana firmamos. No hace falta hablar. Sin fecha, sin saludo, sin rastro de emociones. Sentí una punzada brutal en el estómago, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el suelo del salón vacío, con el documento en las manos, preguntándome cómo era posible que alguien pudiera borrarte así de su vida. Al amanecer, me fui directa a la notaría que él había indicado en el papel. Me recibió un hombre trajeado que no mostró la más mínima sorpresa al verme. Me dio el documento original y me indicó dónde firmar. Todo estaba preparado. Todo estaba orquestado para que yo simplemente pusiera mi firma y desapareciera. No pregunté nada. No había nada que preguntar. Firmé y salí de allí sintiéndome más ligera y más rota a la vez. No supe hasta días después cómo había sido realmente su venganza. Me enteré por amigos comunes, por rumores que corrían en los círculos que solíamos frecuentar. Rubén no se conformó con marcharse de casa. Fue mucho más allá. Había organizado su salida desde el primer momento en que sospechó. No solo retiró su nombre de la hipoteca, vendió su parte del piso a una inmobiliaria que planeaba reformarlo y revenderlo, dejándome sin la posibilidad de conservar el hogar. También se encargó de contar la verdad a quienes importaban: su familia, la mía, nuestros amigos más cercanos. No exageró, no mintió, simplemente relató los hechos tal y como eran. Su novia de toda la vida, su mujer, había decidido besar a otro mientras él le organizaba una cena sorpresa para celebrar su aniversario de pareja. Lo peor no fue perder a Rubén. Lo peor fue ver cómo uno a uno, los que consideraba mis aliados, se alejaban de mí. Mi propia hermana, que siempre había sido mi confidente, dejó de responder a mis mensajes. Mis amigas empezaron a poner excusas para no quedar. Incluso mis padres, que nunca habían tenido una relación especialmente cercana con Rubén, me miraban con una mezcla de decepción y pena cada vez que me acercaba. No hubo insultos, ni amenazas, ni escenas de gritos. Solo una frialdad devastadora,
Una marginación lenta y silenciosa que me dejó más aislada de lo que jamás había estado. Diego, el supuesto cómplice de mi error, no tardó en desaparecer también. Tras el escándalo, dejó de responder a mis llamadas y mensajes. Su última respuesta fue un simple "esto se nos ha ido de las manos, mejor que no sigamos en contacto". Así, de sencillo. Como si todo lo que había sentido, todo lo que me había empujado a destrozar mi vida, hubiera sido solo una aventura sin importancia para él. En cuestión de 2 semanas, había perdido a mi marido, a mis amigos, a mi familia y a la única persona por la que, de forma absurda, había arriesgado todo. Me quedé sola, en un piso medio vacío, con las paredes llenas de marcas donde antes colgaban cuadros y fotos de una vida que ya no existía. Rubén no necesitó gritar, no necesitó arruinarme públicamente ni difamarme para vengarse. Su forma de hacerlo fue mucho más eficaz. Me dejó sola frente a las consecuencias de mis propios actos, me quitó todo lo que amaba y me obligó a mirar lo que había destruido con mis propias manos. Pasaron casi 2 semanas hasta que Rubén aceptó verme. Yo había insistido de todas las formas posibles, mensajes, correos, llamadas que terminaban en buzones de voz. No para rogarle que volviera, porque ya sabía que era inútil, sino para, al menos, poder cerrar todo de una manera que no me dejara arrastrándome en la culpa para siempre. Finalmente, una tarde, recibí un mensaje escueto suyo: mañana a las 6 en el parque de siempre. No puso más, no dio explicaciones, ni tampoco un tono que invitara a tener esperanza, pero yo no dudé en acudir. Llegué 10 minutos antes, y esperé sentada en el banco que tantas veces habíamos compartido, ese banco junto a la fuente donde habíamos planeado vacaciones, discutido tonterías y reído por cualquier estupidez. No había niños jugando, no había ruido, solo un silencio incómodo que parecía extenderse más allá de aquel pequeño parque. Cuando vi acercarse a Rubén, mi primer instinto fue levantarme, correr a abrazarlo, intentar borrar todo el daño de alguna forma, pero me mantuve en mi sitio. Venía caminando con las manos en los bolsillos, la mirada seria, los pasos pesados. Se sentó en el otro extremo del banco, sin acercarse más de lo necesario. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Él miraba al frente, a un punto fijo en el horizonte, mientras yo intentaba encontrar una forma de empezar sin sonar patética. «Gracias por venir», murmuré finalmente, consciente de lo estúpido que sonaba. Rubén asintió ligeramente, pero no respondió. Dejé pasar unos segundos más antes de hablar de nuevo. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba verte, necesitaba, no sé, explicarme». Rubén soltó un suspiro breve, cansado. «No tienes que explicarte, Laura. Ya está todo claro. Si estamos aquí es solo para cerrar esto bien. No quiero dejar nada pendiente». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Él seguía sin mirarme, como si mirarme doliera más que hablar. «Yo no lo planeé», dije, sin saber realmente por qué, como si eso pudiera suavizar lo ocurrido. No quería que pasara. No sé en qué momento empecé a fallarte, pero te juro que nunca fue algo que busqué. Rubén se giró hacia mí por primera vez, con una expresión tan vacía que me dolió más que cualquier reproche. ¿De verdad crees que importa si lo planeaste o no? ¿De verdad piensas que porque no lo buscaste duele menos? Me encogí en mi sitio, sintiéndome más expuesta que nunca. No fue solo el beso, Laura. Fue todo. Fue el hecho de que preferiste mentirme, que decidiste arriesgar nuestra vida juntos por un capricho, por algo que ni siquiera tuviste el valor de terminar antes de que yo lo descubriera. No fue el error. Fue la cobardía. La traición no empieza cuando besas a otro. Empieza cuando decides que está bien guardar secretos en lugar de enfrentarlos. No supe qué responder. Sabía que tenía razón. Cada palabra era una verdad que yo había intentado evitar durante demasiado tiempo. Bajé la cabeza,
luchando por no llorar, aunque las lágrimas ya me ardían en los ojos. No quiero que pienses que no te amé, dije, apenas un susurro. Te amé más de lo que he amado a nadie en mi vida. Rubén sonrió de una forma triste, como quien escucha una canción que antes le gustaba y ahora solo le produce dolor. Quizá ese fue el problema, dijo. Que yo también te amé demasiado. Que creí que eso era suficiente. Que confié en que los dos sabríamos cuidar de lo que teníamos. Pero parece que no era así. Se pasó una mano por el rostro, visiblemente cansado. No voy a odiarte, Laura. No quiero llenar mi vida de rencor. Pero tampoco puedo perdonarte. No puedo seguir compartiendo mis días con alguien que eligió, aunque solo fuera un momento, traicionarme de esa forma. Me costaría cada día mirarte y no preguntarme si volvería a pasar. Me volvería loco. Me mordí el labio hasta casi hacerme daño para no soltar un sollozo. Sabía que Rubén no estaba siendo cruel. Estaba siendo honesto. Y la honestidad era mucho peor que cualquier insulto. ¿Qué va a pasar ahora? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Cada uno seguirá su vida, respondió él, encogiéndose de hombros. He pedido el divorcio. No quiero pelear por nada material. Quédate con el piso si quieres. No me importa. Solo quiero cerrar este capítulo. Lo antes posible. Me quedé en silencio, digiriendo cada palabra como quien mastica vidrio. No había espacio para negociar, para prometer cambios, para rogar por una segunda oportunidad. Rubén había tomado su decisión. Y aunque parte de mí quería suplicar, sabía que sería inútil. Lo había perdido para siempre. Te deseo lo mejor, Laura, dijo, poniéndose de pie. De verdad. Espero que encuentres lo que buscabas. O al menos, que aprendas a no destruirlo todo antes de saber si valía la pena. Lo vi alejarse sin girarse ni una sola vez. Me quedé sentada en aquel banco, sintiendo el frío de la tarde calarme los huesos, aceptando que ese era el final. No uno dramático ni explosivo, sino un final real, crudo, inevitable, el tipo de final que llega cuando ya no queda nada que decir ni nada que salvar. Han pasado 3 meses desde aquella última conversación en el parque y todavía hay días en los que me despierto pensando que todo fue una pesadilla, que voy a girarme y encontrar a Rubén durmiendo a mi lado, con esa tranquilidad suya que siempre me transmitía calma. Pero cuando abro los ojos, solo está el techo vacío, las sábanas frías, y la certeza de que lo perdí de la única manera en la que un amor verdadero puede perderse, traicionándolo. Durante las primeras semanas después del divorcio, me moví como una sombra, sin saber muy bien qué hacer con los días, cómo ocupar las horas que antes compartía con él. Volví a trabajar, porque necesitaba algo que me mantuviera en pie, aunque fuera solo físicamente. Me obligaba a salir de casa, a enfrentarme a la mirada de compañeros que sabían más de mi historia de lo que yo habría querido. Nadie me decía nada, pero se notaba. Se notaba en los silencios incómodos, en los saludos forzados, en las conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en una sala. Aprendí a soportarlo como quien aprende a vivir con una herida que no termina de cerrar. Mis padres me llamaron varias veces, pero sus llamadas eran breves, distantes. Mi hermana dejó de invitarme a las comidas familiares. Algunos amigos intentaron mantenerse neutrales, pero era evidente que preferían estar del lado de Rubén. Lo entendí. No lo culpo a él, ni los culpo a ellos. Yo misma me habría alejado de alguien que hizo lo que yo hice. Lo que más dolió fue entender que, aunque pedí perdón a todos, aunque intenté explicar, aunque lloré y me humillé, no podía deshacer lo que había hecho. Algunas decisiones simplemente tienen un precio que hay que pagar, y en mi caso, ese precio fue quedarme sola. No volví a saber nada de Diego, ni quiero saberlo. Entendí, demasiado tarde,
que él nunca significó lo que yo creí. Fue solo un error, una huida estúpida de una vida que en algún momento sentí que me asfixiaba, aunque no fuera culpa de Rubén. Fue mi propia inmadurez, mi incapacidad de enfrentarme a mis inseguridades, lo que me llevó a buscar fuera lo que ya tenía en casa. No me engaño pensando que fue culpa de la rutina o de problemas no resueltos. Sé que fue una elección consciente, cobarde y egoísta. Y esa es una verdad que pesa mucho más que cualquier castigo externo. Hace unos días, recibí un correo de Rubén. No era una carta sentimental, ni una provocación. Era un mensaje educado, frío, en el que me pedía firmar unos papeles finales relacionados con el traspaso del piso. Fui a la notaría, firmé todo sin leer apenas, y no hubo encuentro entre nosotros. Ni un cruce de miradas, ni un saludo. Solo papeles, bolígrafos y silencio. Cuando salí de allí, supe que era el final de verdad. No quedaba nada que nos uniera. No compartíamos deudas, ni bienes, ni siquiera recuerdos compartidos que tuvieran fuerza suficiente para tender un puente entre nosotros. Ahora vivo en un piso pequeño, alquilado, en un barrio donde nadie me conoce. Empecé a ir a terapia. Al principio lo veía como un castigo, como una forma de expiar culpas, pero poco a poco he entendido que no se trata de castigarse, sino de asumir lo que uno es, con todas sus miserias y sus errores. Estoy aprendiendo a vivir con la persona que soy, no con la que quería ser. No espero redención ni milagros. No creo que vaya a encontrar otro Rubén. No creo que vaya a encontrar a nadie dispuesto a quererme como él lo hizo. Pero tampoco me aferro a esa idea como un castigo eterno. Solo quiero aprender a ser alguien mejor para mí misma. Alguien que no huya, que no se esconda, que no destruya lo que ama por miedo a enfrentarlo. Si algo he aprendido de todo esto es que el amor no basta si no se acompaña de respeto, de verdad, de lealtad cotidiana. Que las traiciones no empiezan en la cama de un hotel, sino en las pequeñas mentiras que uno se cuenta a sí mismo para justificar lo injustificable. Que la confianza, una vez rota, no se reconstruye con promesas ni con lágrimas, sino que se pierde para siempre. Y que cuando cruzas esa línea, cuando eliges ese camino, no hay vuelta atrás. No importa cuánto te arrepientas. No importa cuánto llores. Hay errores que te cambian para siempre. Yo cometí uno de ellos. No sé qué será de Rubén. Espero de verdad que encuentre a alguien que lo valore como se merece, alguien que no dude de él, que no le falle. Yo solo puedo esperar que, con el tiempo, mis heridas y las suyas dejen de sangrar, aunque las cicatrices se queden para siempre. Cada vez que paso cerca de aquel parque donde hablamos por última vez, siento el impulso de girar la cabeza, de buscarlo entre la gente. Sé que es inútil. Rubén ya no es parte de mi vida. Yo tampoco soy parte de la suya. Somos dos personas que una vez compartieron un todo y que ahora caminan por caminos distintos, sin posibilidad de reencuentro. Esta es mi historia. No busco comprensión, ni lástima. Solo quería contarla como es. Porque a veces, reconocer lo que uno ha hecho es el primer paso para no volver a repetirlo. Y porque, aunque duele aceptarlo, hay errores que uno debe cargar el resto de su vida. Este es el mío.